Hola, bienvenidos de nuevo a Describiendo Algo y nos encontramos nuevamente con Silvia Benaría. Ella es creadora de la metodología de Riverdin Convergente y hoy nos convoca un tema para hablar muy interesante, por lo menos para mí, espero que para ustedes también, y que es de los opuestos. Primero, hola Sil, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nadia? ¿Qué tal? Quien esté detrás de la pantalla en este momento o después. Un Bueno, placer estar acá. qué bueno. Bueno, como dije antes, hoy nos interesa hablar sobre los opuestos. Que los opuestos es muy amplio, decir, bueno, vamos a hablar de los opuestos en lo que tiene que ver en nuestra existencia, en nosotros como seres humanos. Y eso me lleva como a la primera pregunta, o sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de opuestos en la instancia personal, ¿no? En la instancia del ser humano. Sí, lo vamos a ir encuadrando porque como vos decís, opuestos da para, bueno, es infinito, ¿no? Todo lo que se puede llegar a abrir. Entonces, en relación al ser humano, a ver, ¿cómo tenemos nosotros o cómo manifestamos esos opuestos? Pero para eso tendríamos que ir un poquitito más atrás. A ver, voy a ir acomodando mi cabeza a la pregunta. Vos me decís opuestos y a mí se me arman dos cosas confrontadas, ¿no? Dos cosas como una acá y la otra acá que no tienen nada que ver entre sí. Parecería eso, ¿no? Algo opuesto es algo que no tiene nada que ver y en realidad se habla de opuestos complementarios porque no son dos cosas que no tienen nada que ver entre sí, sino que son como dos expresiones extremas de algo, ¿no? Entonces, que conforman una unidad. Entonces, como no podemos hablar de los opuestos separados, los percibimos como cosas separadas, pero en realidad están unidos. Y para eso podríamos ir como al origen mismo de la existencia, para poder comprender esto, ¿no? Que es decir, de dónde surgen los opuestos. O, bueno, opuestos complementarios o también la dualidad, podemos decir, porque por ahí tienen quizás algunas diferencias, que en este momento no se me arma demasiado, pero la dualidad eh, es, surge de la unidad. Esa, el origen de todo lo que existe es unidad. Entonces, y ese origen de todo lo que existe está en nosotros también. Por lo tanto, nosotros tenemos una instancia de unidad. Y la dualidad surge como parte del juego que se va a jugar en la existencia. Por eso todo se manifiesta en forma de polaridad, dualidad o en apariencia oposición, porque la unidad solamente existe en la no manifestación, ¿no? En esa, algunos le dicen la no existencia, es como no existe o es una existencia que no está manifestada o no podemos captar de qué está compuesta, por decirlo, ¿no? Entonces, la unidad en sí nunca la vamos a vivir en la experiencia porque es, pueden llegar a ser instantes, pero es como un equilibrio-desequilibrio dinámico que se
produce todo el tiempo, porque si estuviéramos en unidad directamente no existiríamos. ¿Se va entendiendo? Sí, Veo tu cara. sí, ya te voy captando. Bien, pero vamos a ir abriendo un poco más para la gente que, bueno, que cae y no viene como en un recorrido de, Sí, pero esto va de más esto. allá de la perspectiva lógica que podamos No, no, ni hablar. tener, planteado en todas las filosofías, corrientes y todo, ¿no? De esta nada, todo de lo cual surge la existencia como un juego, en la mayoría de los casos te lo definen de esa manera, donde percibimos separado lo que está unido. Entonces, y fue necesario, digamos, esta ilusión de separación para que existan en estos dos polos esta diferencia de potencial que se habla para poder expresar algo. ¿No? Entonces, ya desde nociones como lo femenino masculino, que va más allá de la sexualidad como lo podemos ver en este plano, más concreto, sino como principios, el Xinjiang, todo siempre se habla de una polaridad, dualidad u oposición, pero que son complementarias. El tema es que en general el juego de la existencia es vivir esta ilusión de separación para sentir justamente que falta algo y en la búsqueda de ese algo se arman todos los infinitos juegos como manifestaciones y experiencias hay. Entonces, yendo a lo más concreto, cómo se manifiesta en nosotros, nosotros normalmente en nuestra configuración, a ver, voy un poquito más atrás, ¿qué conocemos nosotros de nosotros mismos? Es muy poco. Creemos que conocemos todo, no conocemos ni la centésima parte de todo lo que somos. Pero básicamente, a grandes rasgos, sabemos que tenemos un vehículo físico, un cuerpo físico, energético, emocional, mente. Hablamos de un alma como si fuera lo más. La mayoría confunde alma con espíritu. Y, eh, y por ahí la noción de espíritu, que ya te digo, en muchos casos está como asociado, como que es lo mismo, y en otros hay una diferenciación. Con los nombres, yo ahora los menciono de esta manera, normalmente no los menciono de esta manera, pero con todos los nombres y connotaciones que se le pueda dar, ¿no? A cuando hablo de espíritu estoy hablando de esta nada misma, de la cual surge todo, de lo cual cada manifestación somos algo, una partícula de ese todo que todo junto conforma o está generado de la nada misma. Ahora, todo esto está en cada partícula, por decirlo, todas estas separaciones, estas ilusiones, se manifiesta en distintos diseños. Entonces, en nuestra configuración, esto que decía, nosotros estamos identificados con un cuerpo, mente, emociones y un alma, pero a esto que le llamamos alma, que yo hablo de configuración o diseño, ya es una parte, ¿no? Es un polo, es un componente de esa expresión, no de la unidad nada misma, sino que la nada misma se expresa en infinitas posibilidades. Cada posibilidad está compuesta de partículas, podemos decir, energía, lo que sea, pero que contienen la dualidad en sí misma. Entonces, por ejemplo, una posibilidad es
lindo, feo, bueno, malo, día, noche, luz, oscuridad, ¿no? Entonces, esa posibilidad que estamos hablando, que no tienen ni nombres a esa altura, cuando se configura nuestra alma, nuestro diseño, se identifica con un aspecto de esa polaridad. Entonces, en nuestra alma ya está una gran limitación, porque ya estamos identificados con una configuración que porta como la mitad de lo que somos, porque si decimos que todo está unido, esa otra parte con la cual no nos identificamos no quiere decir que no lo seamos. Sí. Pero para poder jugar este juego de la existencia es como que nos identificamos con un polo y ese otro polo lo vamos a jugar en la existencia a través de un otro, a través de situaciones y de mí misma, porque en última instancia, primero esa polaridad ni lo vamos a ver, es como algo que ni lo reconocemos, aunque lo veamos afuera, es como estamos identificados con un aspecto, el otro directamente ni lo reconocemos. Pero después empieza a haber situaciones que empiezan como a manifestarse, a estar en nuestro campo de realidad, para decir, yo también existo. Pero como está muy lejos, y ahora yo voy a aclarar a qué me refiero cuando digo está muy lejos, como que no lo registramos como que tiene que ver con nosotros. Y es de pronto cuando vemos una noticia, por ejemplo, de un asesino, y ese asesino es el malo de la película, pero es como que está muy, si yo estoy, cuanto más identificada esté con un componente, con un valor, y más rechazado tenga el otro, más afuera lo voy a poner. Es como que eso, yo no tengo nada que ver con eso. Entonces, bueno, ¿qué sería lo opuesto del asesino, el santo? Ponerle, ¿no? Una cosa bondadosa, una cosa provida, por decirlo, ¿no? Cuanto más aferrada e identificada esté yo con ese valor, más alejado, más negado voy a tener el otro. Entonces no voy a interactuar con esa polaridad porque la tengo en rechazo total. Cada vez más eso se va a ir manifestando más cerca y ya, quizás, bueno, puse un ejemplo como muy extremo, ¿no? Pero se va a jugar capaz que en algo cercano a mí, que me va a doler, pero yo sigo rechazándolo porque es algo que pasó, la culpa la tienen los otros son malos. Hasta que, bueno, eso forma parte de la educación, ¿no? Y del conocimiento que en general en cuestiones de la vida no tenemos, salvo que por distintos motivos entremos en esa búsqueda, comprendamos que ese aspecto negado, rechazado, es un aspecto también mío, que yo en lo más profundo soy la santa y el asesino o la bondadosa y el malísimo. Entonces, pueden pasar dos cosas, pueden pasar infinitas cosas, pero así como, o bien yo voy a terminar jugando ese rol hasta que me integre,
o lo hago consciente y lo integro antes de tener que juzgarlo. Vamos a un ejemplo más digerible. Si yo tengo una identidad muy en yo soy buena, todas las personas que entran en son malas, porque hacen esto, porque hacen lo otro, yo me voy a reunir de gente buena, voy a elegir a los buenos, voy a rechazar a los malos, los que considere malos, los que perciba como malos. Eh, Vuelvo a decir, muy lejano, de pronto en una película, el héroe y el antihéroe, el bueno y el malo, y yo me identifico con el bueno y todo maravilloso y el malo malísimo, viste que las películas te muestran Sí. los personajes caracterizados así en forma extrema y en general uno se identifica con ese personaje más aceptado, podemos decir. Hay de todo, más aceptado para nosotros, pero de pronto hay personas que se identifican con el otro personaje, ¿no? Y en definitiva es todo lo mismo. El tema es que ese rol de malo malísimo, que lo vi en la película y yo me identifiqué con el bueno, hasta yo quiero matar a ese malo. O sea, es como que no lo tolero, lo rechazo, lo niego, no. ¿No? Hay películas que te conectan con eso. Pero ves que lo veo como algo afuera, eso no tiene nada que ver con yo soy buena porque yo elijo lo bueno, porque por lo que sea, pero mi identidad en ese plano del alma, del diseño, de la configuración, es, es bueno ser bueno. El valor está puesto en ser bueno. Entonces, lo que no sea bueno, lo rechazo. Lo repito porque es como, primero lo voy a percibir allá lejano y no lo voy a reconocer. Eso existe, quizás de chica si estaba muy identificada con, bueno, buenísimo, ni siquiera pueda percibir lo malo, porque voy a creer que todo el mundo es bueno. Esa es otra configuración, ¿no? Entonces, después percibo de que hay un malo, rechazo lo malo. Resulta que después eso malo que yo lo veía en la tele, en el cine, en un libro, lo que sea, y me toca de cerca. Es alguien, una pareja, un compañero de trabajo, algo que ya ese malo me interfiere, ya me mueve a las emociones, porque ahí ya se entra a jugar esta polaridad. Si yo soy muy buena, es lógico que atraiga a alguien malo. Entonces, como no integré el malo en mí, porque lo tenía rechazado, lo voy a actuar, interactuar con un otro o con una situación. Pero si así todo no me entero de que este tema de las polaridades, para integrarlo como en forma natural, espontánea, en la misma inteligencia infinita, podemos decir, la misma conciencia, ¿qué va a hacer? Que yo lo termine actuando. Y en una situación X, la mala de la película voy a ser yo, lo que me va a producir más rechazo todavía de mí misma, porque eso, rechazado, estoy actuando. Y ahí entra el tema de por qué hablamos del aceptar lo que es. Porque si yo, y la famosa frase conocida de lo que se resiste, persiste. ¿No? En realidad, ¿qué resistimos? El polo negado, rechazado. Y en la aceptación es reconocer, la realidad me está trayendo esto, me está mostrando esto. Acá hay algo que me falta integrar, que es ese aspecto malo. Porque en la unidad yo soy buena y mala. Y hasta que no tenga integrada esa dualidad, esa polaridad, no puedo acceder
a la conectividad con mi ser. Porque, fíjate, voy a llevar el término algo más escuchado quizás. Para los que estamos en una búsqueda, la palabra iluminación era como la meta, ¿no? Había que iluminarse. Ahora, lo más ridículo de todo es que pretendíamos iluminarnos polarizándonos absolutamente. Porque decime quién en la búsqueda de la iluminación, no digo que no haya, menos de lo que imaginamos, tiene la conciencia que para iluminarse tiene que integrar las polaridades. Yo no hablé con ningún iluminado, así que entiendo que lo que hay en No el digo iluminado, ambiente, porque si estuviera iluminado, los tiene integrado. Lo tal tiene cual, integrado. Si podemos estuviera decir que lo iluminado, que, lo tendría que tener integrado. tal cual, por Pero eso es para el como que lo que hay en el busca, ambiente, yo voy la al que búsqueda, busca la iluminación. tal cual. Sí, se rechaza En esa la sombra, búsqueda se rechaza la no de hay luz, que ser bueno, hay que... ¿sí? Exactamente. Se rechaza la luz, tal cual, se rechaza lo Entonces, oscuro, se ese rechaza es lo un malo. poco el juego. Exactamente. La lucha contra está, ¿no? Hay que... No es fácil, o sea, porque nosotros somos tres personajes en uno, ¿no? O sea, esta identidad, este ego, por decirlo, esta identidad con este vehículo, ¿no? Que nos identificamos con una serie de valores, de creencias, en los actuamos, cambiamos por ahí un poco, ¿no? Esto, que en apariencia es lo que creemos que somos, en realidad está respondiendo a un programa, que es este diseño que decía, ¿no? Este programa ya está polarizado. Por lo tanto, o sea, está identificado por un... Entonces, si no empieza a integrar las otras partes de sí misma, si no integramos las otras partes nuestras, y quedamos fortaleciendo ese diseño. Viste que está muy de moda esto de ser la mejor versión de vos mismo, o ser la mejor versión de uno mismo. Ser la mejor versión de uno mismo es explotar al 100% ese diseño, pero me sigo quedando polarizada, Sí. porque la mejor versión de mí misma es no cuando yo quiero ser algo que decidí que es bueno atado a los valores, sino cuando tengo integrado los antivalores y me voy transformando en una persona más consciente, más en unidad, más de rendición ante lo que es, lo que existe, con una comprensión mucho más amplia de lo que somos y que también en ese nivel nos damos cuenta que estamos años luz de, eh, de esta iluminación, de, de lo que es ser consciente, porque uno empieza a darse cuenta lo inconsciente que es cuando empezás a ser consciente de algo. Porque primero partimos de una inconsciencia total de que somos inconscientes. Cuando empezamos a ser un poquito conscientes, empezamos a ser conscientes de lo inconsciente que somos. Después empezamos como a ser conscientes de que, wow, estoy más consciente de eso,
espacios de conciencia que voy teniendo, hasta que se supone que seríamos inconscientemente conscientes, ¿no? Ya al ser conscientes sabríamos que existe la inconsciencia. No sé, ni ahí a ese nivel. Eh, pero, bueno, volviendo a la pregunta inicial, toda la existencia es polar, es dual, están los opuestos, pero no son opuestos antagónicos, sino son opuestos complementarios. Y dependiendo desde qué perspectiva veamos la realidad, a nuestra vida, a nuestra existencia, es que vamos a comprender ciertas cosas y no otras, ¿no? Porque ante una frase, una verdad, algo, es desde qué perspectiva lo estoy viendo, lo estoy percibiendo. Porque no es que esté mal. Para la realidad de esa persona, a ese nivel de conciencia, es correcto. Tiene la función. Claro, entonces es por eso el respeto hacia la individualidad o el pensamiento, que es lo más difícil, es como debería ser lo básico en todo ser humano. Cuando empezamos a comprender que percibimos la realidad de acuerdo a todos los filtros que tenemos y que eso que estamos percibiendo, para el que lo percibe, es la realidad, porque es lo que puede percibir. Entonces, ¿quién tiene la razón y quién no la tiene? Porque esté consensuado, porque haya una mayoría, porque sea una época que el paradigma vigente sea ese y entonces acatamos eso, pero después pasan los años y te das cuenta que eso que en un momento fue como una verdad absoluta, nada que ver. Entonces, tengo que esta humildad de reconocer que somos realmente muy, muy, muy poco conscientes de lo que somos, de lo que existe, de lo que es, de lo que hay, de lo que... Y que estamos como ahí dando primeros pasos a abrirnos a algo que nos excede completamente y que vamos a estar incluso nombrando, mencionando, hablando, poniéndole rótulos o palabras que son limitantes siempre a cosas que vuelvo a decir, nos exceden completamente, entonces que se prestan por ahí a confusiones. Sí. Se me, primero lo que se me abría es como esto cuando vos decís, o sea, si yo fuera 100% consciente, ¿no? 100%, que es lo que llaman como la iluminación. ¿Cómo me doy cuenta que soy 100% consciente? O sea, necesito, Ya te dije que no estoy en ese nivel, por lo tanto no puedo hablar algo de lo que no he vivido, comprendido, puedo conjeturar, pero fíjate no, que yo pero quiero, dije lo algo. que quiero decir es, o sea, quizás eso sí es un ejemplo muy grande, pero o sea, necesito de la inconsciencia para darme cuenta de la conciencia. Eh, a ver, viste cuando yo dije seríamos inconscientemente conscientes o inconscientemente conscientes, o sea, Sí, si vos sos conciencia plena, no tenés manera de entender que que sos existe la consciente. inconsciencia. Es decir, Tal cual, ahí es donde digo. pero a ver, esto es mente lineal, Sí, claro, por tercera favor. dimensión, queriendo expresar algo que es infinito. Indra Devi decía, cómo una mente finita pretende entender lo infinito.
Ay, sí. Sí, sí. Entonces, llegar ahí, aparte de que nos sirve saber cómo nos No, sentiríamos igual si fuéramos puse ese 100%. ejemplo porque se me vino en realidad como más a lo simple, trayéndolo más a lo simple. Puse ese ejemplo porque se me ocurrió lo que dijiste ahí, pero supongamos que no existirían los hombres, ¿no? Todo sería mujer, ¿no? Eh, o sea, uno se define Te porque hay estás otra yendo cosa fuera, que no es igual a estarías, uno. claro, eh, Pero no sé cómo decir eso. Bueno, eso quise decir. Como que uno se puede definir porque hay algo que lo está contrastando. bueno, para eso sirve, digamos, por algo se configuró la existencia de esta manera. Es como que le estamos poniendo nombres o estamos descubriendo de a poco cómo funciona el universo, el cosmos, el multiverso, Sí, ni sé qué claro. nombre ponerle, ¿no? De a poquito vamos descubriendo lo que es. No inventamos nada, es como ir dándonos cuenta de que, esto es así, uno va comprendiendo, pero lo que ya es. Bueno, viste que como que desde la lógica del planteo inicial es eso, ¿no? Esa nada se expresa y se separa eh, para poder verse, ¿no? Pues es el planteo inicial que tiene la lógica, entonces, Para poder verse y en ese poder verse expandirse a sí misma, tal cual. porque ahí es cuando va tomando conciencia de lo que es, porque a través de las infinitas posibilidades de expresión puede reconocer lo que es. Y ahí estaría un poco unido a lo que vos dijiste antes, porque ese origen, esa nada, que muchas veces se lo define como conciencia, pero es una conciencia que no es consciente de todo lo que es. Sí, yo Y cuando lo expresé necesita me justamente, acordé de eso. claro, necesita de toda esta manifestación para poder conocerse. Y en ese conocerse se expande. Y como nosotros en todo este juego todos somos expresión, o sea, eh, existencia manifestada a través de este vehículo, entonces nos vamos conociendo a nosotros mismos a través de esto que vamos viviendo. Claro, porque fíjate ahí cómo se ve, cómo se une, como, bueno, llevándolo a la experiencia personal, ¿no? El relato que nos brindas cuando decís, o sea, si yo no lo reconozco en mí, lo tengo que exteriorizar afuera. O sea, Para esa poder verlo. mecánica, claro, para poder verlo. O sea, se ve como una proyección, o sea, como el fractal lógico se dice, ¿no? Desde la lógica, se hace un fractal lógico. O Exactamente. sea, porque heredamos esa mecánica de funcionamiento. Me, también una de las cosas que me invita a reflexionar es eh, que es inevitable, digamos. Hay cosas que las reconocemos, incluso reconociéndolas las actuamos, pero tomamos conciencia de esa actuación. Y a veces es inevitable, o sea, que nos polarizamos. Es inevitable a veces me sucede pensar que quizás es inevitable la polarización, como es inevitable la integración, porque es como que van de la mano, o sea, me polarizo para integrar. Exacto. El tema es cuando no habilitamos ese espacio para la integración en forma consciente y entonces como la integración va a tender a suceder, pero no lo integramos, sino que lo rechazamos,
cuando viene, digamos, como el movimiento para integrar, a través justamente de que de un impacto, de un accidente, de algo que nos golpea fuerte, digamos, esas no dejarían de ser actualizaciones que suceden cuando ya es como, bueno, no actualicé cuando tenía que actualizar, no actualicé hasta que en algún momento eso me pone en un estado de, viste que cuando uno se choquea, vive un impacto, una cosa es como que queda en un estado de no mente, que la mente no, Ujú. Sí, justamente queda es movilidad. porque esa instancia de no mente, de no pensamiento, es una instancia de no interferencia en esa conectividad que se está dando. En realidad se está dando ahí una actualización, pero como se está dando en forma inconsciente y no la sabemos aprovechar, aunque sea después, seguimos en la misma, seguimos repitiendo. Claro, Entonces pasamos a vivir de impacto a impacto. claro, sí, sí. Ahí hay mucho para abrir ahí. Que Mm, última, si tienen preguntas, nos escriben, sí, y podemos irlo desarrollando, pero ahí hay mucho, porque depende desde donde lo mires, depende del marco donde te posiciones, incluso como, bueno, en un marco personal, en un marco de la existencia, en un marco de esta vida, de la global, vida de la claro, Tierra. Desde el ahí va a plan. tener una contención diferente esa mecánica. Claro, el ir comprendiendo cómo funciona este funcionamiento existencial, porque nosotros hasta ahora nos hemos dedicado a ver cómo funcionamos en la vida en forma lineal, por decirlo, ¿no? Pero hasta que no vamos integrando el funcionamiento existencial, el no lineal, el ir más allá y no estar en la búsqueda. Es como si nos operaran simultáneamente dos mecánicas. Pero nosotros al estar identificados con la mecánica de vida, podemos decir, y no abrimos a esta otra mecánica existencial, que encima suelen tener principios bastante opuestos, que entre sí son complementarias, o mejor dicho, la mecánica existencial incluye la mecánica de vida. La mecánica de vida no incluye a la mecánica existencial. Entonces, no es que sean antagónicas, sino serían como complementarias, porque la mecánica de vida le sirve a la mecánica de existencia. ¿Qué sería esto? Justamente desde este alma, con esta proyección en estos vehículos, toda la experiencia que vamos haciendo, tiene que ver con una mecánica de vida que está regida por, como dije antes, la identificación con una polaridad, de varias polaridades de varios aspectos, ¿no? Con las que estamos identificados. Ahora, en esa mecánica de vida nosotros, al no tener conciencia de que somos esa otra parte en esta composición dual, nosotros en la realidad, ¿qué es lo que buscamos? Un propósito de satisfacción. Y eso es lo que nos rige. Fíjate que todo el tiempo estamos buscando lo que nos dé placer, lo que nos gusta, lo lindo, lo bueno. Y rechazamos el dolor, rechazamos eh, todo lo que no produzca esa satisfacción en función a eso que tengo en ese programa, en ese diseño, y para lo cual la mente, las creencias, digamos, se van a encargar de lograr eso que tengo como valor. Entonces, busco en la realidad más de lo mismo. Entonces, ¿cuánto me puedo expandir? ¿Cuánto puedo crecer
si todo el tiempo estoy buscando reafirmar esa configuración, esa composición, buscando más de lo mismo, aceptando más de lo mismo? Es que termina siendo un diseño obsoleto, limitado, estructurado. Entonces, la mecánica existencial tiene un propósito muy diferente, que es la expansión de la conciencia, de sí misma. Entonces, mientras vamos existiendo y haciendo experiencia, la existencia se va nutriendo de esa experiencia. Si nosotros, se dice, informamos de eso que estamos experimentando, si nosotros vamos siendo conscientes de eso que estamos experimentando y no lo estamos rechazando o negando o buscando, porque ¿qué nos va a aportar la realidad? Eso que nos falta reconocer o integrar en nosotros. Claro. Entonces, de la unidad, por decirlo, se manifiesta la polaridad, un aspecto queda identificado en lo que es la configuración y la otra polaridad va a estar en la realidad. Entonces, cuando se nos presenta ese otro aspecto y yo puedo reconocer que si está en mi campo de realidad, más cercano o más lejano, como decía, ver una película, pero está en mi campo de realidad en ese momento, integro ese aspecto, entonces ahí esto es parte de una mecánica que funciona así, yo no tengo que hacer nada para que funcione, hay un procesador, por decirlo interno, en ese no tiempo, en ese y en ese que conecta esa experiencia con ese aspecto de conciencia de la nada, digamos. Y ahí se produce la integración y se expande. Esa integración, esa expansión me va a dar a mí en el siguiente instante una mayor amplitud de conciencia, de esta conciencia personal, de esta mente. Claro. Cuando yo tengo integrado un aspecto, que no se integra de una, se va integrando de aparte, por decirlo, voy estando cada vez más consciente, se va ampliando. Entonces, ahí surge algo que también es interesante, porque nosotros decimos para expandir nuestra conciencia. Y en realidad nosotros no podemos expandir nuestra conciencia. Nuestra conciencia se expande y nosotros nos enteramos después que se nos expandió. ¿Y cómo? Sí. Pero, ¿qué podemos hacer para facilitar o alinearnos para que esto suceda? Es justamente esa experiencia, para algo se me presenta, es una manifestación mía, definitiva, para ser integrada. Entonces, y no es que tenga que hacer algo en sí, sino es como, una palabra que me viene, es, me rindo ante eso que estoy viviendo y reconozco que es un aspecto mío que lo tenía fuera y me está golpeando la puerta para que lo deje entrar. Sí. Sí, ya no intervengo. Rechazar es intervenir. Exactamente. Ya no intervengo. Lo tomo, lo absorbo, más que aceptar es absorbo esa experiencia. Puedo usar gestos que me ayuden como para reconocer esto que está sucediendo, ¿te das cuenta? Pero sí, sí. Que no es la técnica en sí, es como un gesto que la mente humana necesita hacer algo. Sí, sí, lo actuás. Exacto. Entonces, fíjate vos que el propósito
la mecánica de vida tiene un propósito de satisfacción. Y la mecánica de existencia tiene un propósito de expansión, de crecimiento. Y todo le viene bien. Las experiencias placenteras, las experiencias dolorosas, lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, todo. Porque es unidad conociéndose a sí misma a través de la experiencia. Entonces, esa unidad, eso que se está expresando, es ese sí mismo. Entonces, no se va a asustar de su propia composición, de lo que es. Y lo mismo sucede con nosotros en este fractal, como seres humanos. En cada instante estaríamos viviendo una proyección de esto que somos, ¿no? Donde algunos aspectos los juzgamos, nos identificamos y nos reconocemos, y otros aspectos no los reconocemos, pero están ahí, están en mi campo de realidad, soy yo proyectada en eso. Sí. Entonces, ¿cómo me voy a asustar de algo que forma parte de mí? Sí. Yo tengo un ejemplo ahí para poner como bien, bien concreto, que lo trabajo mucho en las clases de yoga, y tiene que ver con empezar, con aceptar que nuestro cuerpo duele también, que nuestro cuerpo siente placer también, que nuestro cuerpo se sobretensiona, se super relaja, y todo puede estar al mismo tiempo. Puedo tener un hombro sobretensionado, una rodilla súper relajada. Encuentra el cuerpo tiene la capacidad también de estar como en homeostasis, de estar en equilibrio, de armonía. Y todo eso que voy sintiendo es parte de la unidad de mi cuerpo. Exacto. Es que estos principios, esta mecánica, en realidad rige para absolutamente todo lo que existe, porque todo lo que existe es la existencia manifestada a través de los diferentes diseños. Diseño mesa, diseño computadora, diseño persona, diseño perro, diseño lo que sea. Sí, tal cual. De Entonces, hecho, como mecánica, como cada uno tendremos roles diferentes, pero los principios básicos, por decirlo, los axiomas básicos, rigen para todo. sí, claro. Esto de los fractales famosos que decimos, ¿no? Todo es un Sí, fractal de todo. O sea, el concepto holográfico, el holón como partícula indivisible, podemos decir, sí. Le que vamos a poner forma, como... No, perdón. no, que todo es una unidad y una parte de en un conjunto mayor. Entonces, de pronto, el concepto este holográfico de holón que viene es reconocer que hay una partícula que en sí misma es una unidad, pero que forma parte de una unidad mayor, que tiene otros elementos, otro comportamiento, pero a su vez, suponte, vamos a lo más conocido, una célula de nuestro cuerpo es una unidad célula. Está compuesta de un montón de elementos que a su vez son unidades en sí mismas, pero que todas juntas conforman la célula. Ahora, un conjunto de células, o sea, la célula es una unidad, un conjunto de células van a dar, más otros elementos, van a dar origen de pronto a un tejido o a un órgano. Un conjunto de órganos va a dar origen a un sistema. Y el sistema es una unidad en sí misma, pero está compuesta de muchos elementos, ¿no? Y cada sistema es una unidad, y todos los sistemas de pronto conforman este vehículo. Y este vehículo, yo soy una unidad, pero persona, género humano, entre todos los géneros formamos un conjunto mayor. Sí, Y eso es
el ir entendiendo estos fractales y no sentirnos que estamos como elementos sueltos, revoleados, decía Alejandra, en el universo, Sí, ¿no? Todo está respondiendo a... Es tan impresionante si uno se pone a pensar que todo está respondiendo, todo tiene función, que todo es perfecto, es una mecánica perfecta en sí misma, ¿no? Que creer que hay algo errado en el universo es de una soberbia de los seres sí, humanos, en hombre. sí, sí, tal cual, tal cual. Es más, esto como que me abre a, vuelvo al principio de la charla y esto de la iluminación, ¿no? Es como mismamente aceptar de que tanto no sabemos y aprender a nadar esa en esa incertidumbre y aprender a tener certidumbre también. O sea, eso es jugar con los opuestos. Que esa certidumbre entender que es funcional a mi unidad, a mi persona, ¿no? Que puede cambiar también, ¿no? Exacto. Que es Esa, mutable. esa tolerancia a la incertidumbre es como una condición básica para poder estar existiendo. Sí, Si queremos controlar todo, tener todo y saber todo, es imposible. Entonces sí o sí es como rendirte y decir, ok, no sé nada, solo sé que no sé nada. Y eso bueno, y saber acá en sí. estoy. Claro, y esto de la vulnerabilidad misma y decir, bueno, acá estoy, ahí pertenezco a un sistema mayor que es mucho más consciente que yo y me pongo funcional o disponible a esa conciencia que me trasciende, ¿no? De la Sí, cual yo soy parte, pero soy como la célula. Si la célula se cortara sola y dijera, yo voy a hacer la mía, no le voy a hacer caso a lo que dicte mi sistema o el cerebro, lo que sea. sí, que eso Que bueno fíjate cuál es también. tanta disfunción tenemos los seres humanos, que hasta hemos llevado esta disfunción que tenemos mental al comportamiento de las células, ¿no? Y decir que una célula cancerígena es una que se cortó sola, una célula rebelde que se rebeló. No, no, Sí, no. O sea, así como personificamos acá me meto en otra, a Dios como una persona, también le damos el comportamiento de una persona a una célula. En la distorsión, en la falta de conocimiento, en la ignorancia que tenemos, ¿no? En lugar de entender cómo funcionan las cosas, entonces ese funcionamiento distorsionado que tenemos lo trasladamos en los otros niveles. sí. Que en realidad también un poco de amor para la especie humana, ¿no? Es, no pasa nada, o sea, es parte, tiene un propósito esta disfunción, eh, pero como amor a la especie humana es darnos ese permiso de darnos cuenta del error. Creo que ahí hay una clave. Bueno, a mí la gran caída de ficha que me hizo abrazar en su momento la perspectiva lógica fue cuando justamente Alejandro dice, el error es la perla del desdoblamiento. Eh, Esto de resignificar el error fue maravilloso, para mí fue lo que me marcó un antes y un después, porque en estos Sí, mandatos tan rígidos de que no había lugar, no, para el error, y yo era un sinfín de cometer errores, era consciente de los errores que cometía. Entonces, el autoflagelo, el castigo, porque no era perfecta. ahí tenemos dos polos.
Entonces, imagínate que a qué edad tenía, 50 años, descubrir que el error es el leitmotiv de la existencia. Sí. Yo lo creo que descomprime. Ahí tenemos Y otro encuentro para desarrollar ahí. claro, te cambia toda la perspectiva y todo lo que creía hasta el momento, porque esos paradigmas, esas creencias, las vas trasladando en todo lo que hagas, ¿no? Sí, Por muy espiritual que sea. sí, Lo vas llevando y te vas metiendo justamente en grupos que refuerzan esas creencias todavía, porque estás buscando más de lo mismo, entonces en definitiva estás buscando a alguien que te refuerce la creencia de que el error eh, era el pecado máximo, más o menos, ¿no? sí, Cuánta distorsión, o sea, cuando al mirar para atrás, ver el, el cúmulo de creencias, valores y las distorsiones, ¿no? Es apabullante. Y si bien para adelante es como decir la incertidumbre misma, pero nada que ver el estado interno con el que se vive. sí, tal cual. Como para ir cerrando, ver como que la mejora es inevitable. O sea, esta, el error es parte de una evolución. Y como nosotros como seres humanos, no sé si hablamos de evolución, porque la evolución la hace la Tierra, ¿no? Quien va evolucionando es la Tierra. Nosotros como seres humanos podemos hablar el lenguaje humano y hablar de mejora, de la mejora de cada uno. Entonces, cuando mirás para atrás, yo me acuerdo mucho de una frase que se usaba, no me acuerdo, pero sí es en los ámbitos de la lógica, pasado peor, futuro mejor, ¿no? Y no peor en el sistema connotativo, o sea, quizás la palabra peor arrastre como algún tipo de juicio, sino como que el peor en el sentido de que es axiomático que nos va a llevar a la mejora. Cuando miremos al pasado siempre vamos a estar más desmejorados. Y cuando miremos al futuro, siempre vamos a estar, perdón, cuando miremos al pasado, vamos a estar mejorados. Y cuando miremos al futuro, siempre vamos a estar más desmejorados. Los opuestos. En el presente, no, están charlando. Sí, aunque en apariencia sea todo lo contrario, ¿no? Sí, Porque como que estamos viviendo una distopía tan grande en estos momentos que, bueno, que siempre en la historia de la humanidad, cuando se llegan a estos puntos tan álgidos, es porque hay un cambio, son los hitos que van marcando los grandes cambios de conciencia después, pero lo podemos ver en retrospectiva, ¿no? sí, No sabemos qué viene, pero cuando todo se vuelve tan caótico, tan que no se entiende nada, en lo lineal, vamos a hablar. Eh, por eso el tener una conciencia de una mecánica existencial te sostiene, ¿no? Y te permite transitar estos momentos tan difíciles desde un lugar totalmente diferente. sí, tal cual, tal cual. Es como dicen, el ojo del huracán es estar en ese ojo del huracán, donde no podés mantener como esa calma, aunque a tu alrededor sea todo un caos. Aunque naveguemos en la incertidumbre y la aceptemos, o sea que nos vamos a mover, Claro, sí, pero podemos tenemos un volver cuerpo. al eje. Claro. Sí. Bueno, sí, súper rica la charla. Tenía una listita de preguntitas aquí y le ibas respondiendo sin que pregunte nada, así que Bueno, muy bueno, bien. vale. Bueno, si quedó algo, eh, pueden escribir Sí, tal cual. debajo, conectarse
y podemos ir abriendo otros temas o aclarando esto mismo, porque, a ver, se abren un montón de temas en la misma charla, entonces Sí, da para tocar otros puntos. sí, tal Otras cual. nociones. Bueno, y para la gente que se quiera informar, que esté en Argentina, que esté en Córdoba, vas a hacer un taller de respiración Riverdin en Córdoba, fecha. El 1 de junio, sábado prim- 1 de junio, es un taller bien práctico, como es presencial, aprovecho estos talleres de respiración consciente, hacerlos en forma presencial, con prácticas de conexión corporal también, herramientas como para conectar con el aquí y ahora y poder justamente habilitar ese canal de comunicación con nuestro ser y siempre desde la perspectiva de alinearnos al propósito de existencia en esta mecánica existencial. Buenísimo. Bueno, yo lo recomiendo. He tomado varios con Silvia y lo recomiendo. Bueno, van a encontrar la información abajo en la descripción, los contactos para si quieren participar, quieren información, para comunicarse con Silvia. Así que bueno, Sil, será hasta el próximo encuentro. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, muchas gracias, Sil. Muchas gracias. Gracias a vos y gracias a todos y esperamos sus preguntas. Espero que aporte esto. Bueno, chau, chau.